Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Tengo moviendo papeles, que se dice, con respecto a las estadísticas y dónde nos escuchan. Las métricas, que se dice. Ah, se dice métricas. Qué bonito. Por ejemplo, el país donde más nos escuchan es España. Bien. Seguido de México. México, Colombia, Argentina. ¿Qué le parece? Me encanta. Vale. No sabía. ¿Y en Europa, saben dónde más nos escuchan? En Europa, no. No lo va a aceptar. No. No sé por qué, pero este es el siguiente misterio: en Austria. ¿En serio? En Soria, ¿no? En Austria, sí. Bueno, no lo sé. Y con respecto al misterio de lo de por qué nos escuchan en Madrid, tenemos una respuesta. A ver. López Montes dice que por qué tanto Madrid, sospecho que es una causa muy trivial. Dice, cuando miro registros de mi conexión a mi web, yo mismo aparezco conectado desde Madrid, aunque viva en Benalúa, un pueblecito de Granada. Sí, Granada. Desde el que os escucho y espero ansiosamente cada semana. Pues puede ser eso, ¿no? Bueno, podría ser, pero quiero pensar que no es eso. Pero si es, vaya bajón, ¿eh? De todas maneras, estuve mirando un poco ¿cómo es? Métrica. Las métricas. Estuve mirando las métricas con calma y dije, es verdad que en Madrid nos escuchan más, pero proporcionalmente, si calculamos número de habitantes, en Málaga, que es el lugar desde donde hacemos el programa, sería la ciudad donde más nos escuchan proporcionalmente. O sea, esos son porcentajes ya relativos, ¿no? Sería una métrica absolutos, porcentual. ¿no? Qué bien, qué bonito. ¿Y quién es Calma? ¿Quién? ¿Quién es Calma? ¿Calma? Era una broma. Sí, no voy a entrar en sus bromas. Suba. Oh, qué horror. Peor que la tuna, la música tirolesa, ¿eh? Oh. Bueno, podemos empezar, Azuaga. Y los chistes. No, eso bueno, no. Sí, empieza. Después de lo del otro día, le pido, por favor, luego se lo explico, que piense dos o tres segundos antes de lanzar un chiste, ¿vale? Va. Empezamos, venga. Hola, amigos y amigas del tablero. Bienvenidos a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez, con todos ustedes. El hombre que salió de la tarta, Manuel Azuaga. ¿Cómo está, querido? Estoy muy bien, así pringado, pero de chocolate y nata, pero bien. No, le veo muy bien. Muy bien. Le veo muy bien. Estoy bien. Bueno, vamos al lío. ¿Qué tenemos hoy? Le voy a contar la historia que le va a encantar de George, a ver si lo digo bien, Koltanowski, no lo digo bien. Koltanowski. Es que estoy fatal para los nombres. Marshall. No Marshall. Bueno, pues Koltanowski. ¿No? Bueno, pues lo llamaremos el juglar del ajedrez errante. ¡Qué bonito! Y fue un amigo de Marcel Duchamp, de Humphrey Bogart, y que dominó como nadie, subraye esto, el arte de jugar a la ciega. Duchamp, Humphrey Bogart, Koltanowski. En fin, no puede salir nada mal. ¿Y qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección en Roque Corto? Bueno, vamos a hablar con un grande, ¿no? Un gran maestro ecuatoriano, Carlos Matamoros. ¡Ole! Lleva aquí muchos años ya en España, luego le preguntaremos. Y vamos a intentar hacer un Roque Corto muy íntimo, muy personal, a ver qué nos cuenta, ¿no? Yo creo que va a ser muy buena. Muy bueno, estoy convencido, ¿eh? Un tipo genial, Carlos Matamoros. Vale, ¿y Biblioteca de Caixa? Biblioteca de Caixa, por supuestísimo, con el gran Luison. Y un cierre muy de lujo, femenino, que ya hacía falta, ¿verdad? Hacía tiempo. Sí. Y bueno, tenemos un saludito y una pregunta. Esto sí que va a ser ya la guinda, ¿eh? De Ana Mannache, ¿no? Atención, hackeados a la pregunta final de Ana Mannache. O sea que... Qué zorro, qué pillo, qué cebo, qué listo, ¿Cómo ha hecho ahí para... Al final, al fondo, a la derecha... Es que es verdad. La pregunta de Ana. Y no os la perdáis, porque Azuaga dice que es buenísima. Bueno, es la mejor de la temporada. Venga, no nos enrollemos. Cuentos, jaques y leyendas, El capítulo de hoy se llama El juglar del ajedrez errante y como siempre y como no, necesitamos una buenísima máquina del tiempo, entiendo, ¿no? Sí, bueno, está engrasadita, todo bien calibrada. Sí. Y cuando me diga le doy fecha ya, ¿eh? O sea que... Bueno, vaya diciéndome a ver. Venga, si... 5 de marzo. 5 de marzo. Año 1952. Sí. Ponga, en lugar de Koltanowski, que no lo digo bien, Koltanowski. Vale. Ponga usted Humphrey Bogart, que creo que va a ser más preciso. Sí. Y San Francisco. Vale, venga.
Menos mal que esto ya funciona con inteligencia artificial y va solo, porque no me he enterado de nada. Koltanowski, Bogart. ¡Vamos! Por cierto, paréntesis, no se ha enterado de lo de Calleja, ¿no? Todavía no. Vale. Comenzamos esta historia el 5 de marzo de 1952 y no nos detenemos en la figura de Koltanowski, sino en la de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Hay que imaginarse a Humphrey en esta fecha, entrando en San Francisco, porque viajó allí a la ciudad, para ver el estreno de La Reina de África. ¿Se acuerda usted, no? La obra maestra del cine, ¿no? De aventuras. 1951, obra maestra, correcto. Se acuerda bien, muy bien. Pues Bogart con Katharine Hepburn, ¿verdad? Bien, pues el periódico San Francisco Chronicle aprovechó el paso de Bogart por la ciudad para organizar un encuentro de ajedrez entre Humphrey, que era un gran aficionado, y George Koltanowski, un belga afincado en Estados Unidos que escribía columnas semanales sobre el noble juego. Ha dicho nada más arrancar, maestro, que Koltanowski era conocido por su asombrosa habilidad para jugar a la ciega. Es decir, que no veía el tablero, ¿no? Exacto, eso es, ¿no? Hay una foto ahí que le pongo, ¿vale? Aquí lo tengo. Bueno, aquí lo tengo y aquí lo estoy viendo. Sí, pues se ve a Bogart, ¿verdad? Y bueno, hay un señor ahí, bueno, ahora luego lo describimos, ¿no? Pero cuando a Bogart, yo creo que se quede con el dato de que cuando a Humphrey le proponen jugar contra este belga, él aceptó de inmediato, totalmente. Sí, yo sí quiero. Sí, no me extraña, ¿no? Por otra parte, sería un reto para él apasionante. Veo, maestro, en la foto, que delante de Bogart hay un señor calvo, con gafas, con tirantes. Total. Supongo que es el que se encarga de mover las piezas blancas, ¿no? Porque claro, Koltanowski es el que está de espaldas, con los ojos cerrados y el ceño así como fruncido, como de pensar mucho o ir a plantar un pino. Exacto. Pues eso es lo que me dicen los alumnos. Yo a veces pongo esta foto misma y pregunto, ¿quién será Koltanowski? Y todos piensan que es el señor calvo. Y luego pregunto, ¿a qué le pasa a este señor? Y todos dicen esto del pino, ¿no? Está aflojándose, ¿no? Está jugando a la ciega. Bueno, pues su único cometido, el hombre de tirantes, ¿vale? Ese calvo con gafas que usted describe, es realizar cada una de las jugadas que Koltanowski le vaya cantando, ¿no? Alfil F4 y él va moviéndolo, ¿no? También debe anunciarla las jugadas, también debe contarle las jugadas que va haciendo el bando negro, es decir, Bogart, ¿no? En roque corto, pues bueno, entonces de esa forma el belga Koltanowski puede visualizar en su cabeza lo que está ocurriendo en el tablero. Y maestro Azuaga, ¿tenemos el registro de la partida? Sí, tenemos el registro de la partida, se puede buscar, es muy chula, ¿eh? Y además sabemos incluso que duró 45 minutos. Sí. Y bueno, Humphrey Bogart, tras un hermoso golpe táctico, mordió el polvo, como no, de la derrota, ¿no? Se disculpó Humphrey Bogart diciendo: no había jugado en serio desde hace 2 años. He intentado poner voz de Humphrey Bogart. Sí, ha salido muy bien. Como, sí, aguardentosa, pero siempre buscando una excusita el tío, ¿eh? Sí. Bueno, pues por su lado, Koltanowski definió el juego de Bogart como una verdadera amenaza, ¿eh? Y además añadió, este tipo es peligroso y no estoy bromeando. Así que Bogart, a pesar de la derrota, se sintió como muy halagado, ¿no? Claro. Y bueno, pues al final le dio la mano hasta otra campeón y venga a verme al cine. Bueno, y tan amigos para siempre, como los Manolos, ¿eh? Qué bonito. Bueno, este es el comienzo de la historia. Me ha gustado, nos ha gustado, ¿no? Hackeados. Pero le propongo que vayamos a la ciudad de Amberes y a 1903 y arranquemos ahora sí este relato de Koltanowski, ¿cómo hemos dicho? El juglar errante del ajedrez. Eso, qué bonito. Así que nada, nos vamos a Amberes, al año 1903, porque es la fecha, el año y el lugar donde nació. Eso es, en el seno de una familia judía de origen polaco, y Koltanowski aprendió a jugar viendo como su padre, un respetado cortador de diamantes, que la cosa tiene ahí, ¿verdad? Su tono aventurero, se enfrentaba en casa al mayor de sus hermanos, al primogénito. 1903, pero en el verano de 1914 el ejército alemán invadía Bélgica, país neutral, con la idea de llegar así más fácilmente a la frontera con Francia. ¿Y qué pasó, Azuaga? Claro, pasó que temerosa la familia de Koltanowski buscó su propio refugio y viajó a Holanda, ¿no? Escapando de todo esto que está contando. Y para mayor drama, el pequeño Colty, que es como le llamaban, se infectó
un pie con una astilla y sufrió numerosas operaciones. Los médicos sopesaron amputarle las 2 piernas, Roberto, pero finalmente no lo hicieron. Madre mía, vaya tela. Leo que fue justo esta circunstancia la que hizo que Koltanowski permaneciera en cama 2 años. 2 años, ¿eh? Y al parecer esta convalecencia fue clave, determinante, fundamental para que el chico desarrollase una memoria realmente formidable. Totalmente, ¿no? Fíjese, que después de esta desgracia, bueno, le sacó la virtud también ahí, ¿no? Bueno, pues con 17 años, otro episodio ahí que le pudo cambiar la vida y que lo hizo, fue cuando Koltanowski visitó con un amigo la Universidad de Gante para presenciar una exhibición de ajedrez a cargo de un ajedrecista serbio llamado Branko, que jugó 2 partidas con los ojos vendados, ¿no? Entonces, bueno, decía, pensamos que esto es imposible, que va a ser un montaje, ¿no? Escribió Colty, ¿no? Así que, llevado un poquito por la incredulidad, pues nuestro personaje preguntó a los organizadores si este tal Branko se atrevería a jugar contra él y contra su amigo. El serbio aceptó el reto, ¿no? Y logró hacer tablas con los 2 muchachos, ¿no? Así que Colty seguía sin poder creerlo, ¿no? Y le preguntó a Branko, al serbio, cómo demonios lo hacía, ¿no? Sí. Y el serbio le respondió. ¿Tengo que hacer de serbio ahora? Por favor. Antes de Humphrey Bogart, ahora de serbio, esto no está pagado. Es fácil. Simplemente dibujé un tablero de ajedrez en el techo de mi habitación. Luego, cada mañana, al despertar, practicaba con alguna apertura hasta que pronto me di cuenta de que podía visualizar el tablero sin mirarlo y aprovechar así en él las partidas completas. Muy bien, buen nivel de serbio, ¿eh? Sí. Muy bien, muy Lo bien. sabía. Bueno, pues cuando Koltanowski volvió a su casa, dibujó un gran tablero blanco, como le había dicho este chico Branko, ¿no? Y bueno, lo puso allí en su habitación, blanco y negro, y el padre de Koltanowski descubrió esto, ¿no? Y claro, le pidió a su hijo que buscara un modo más sencillo, ¿no? Para practicar a la ciega, ¿no? Claro, esto me recuerda a Gambito de Dama, Total, ¿eh? total, ¿Se acuerdan de la total, escena, no? Total. Claro. Bueno, menos mal que no hemos dicho lo de que invita al primer gallo, porque... Ya, eso fue el otro día. Pero bueno, sí. fue el otro día. Bien, pues exactamente igual que en la serie, él practicaba, pero el padre le decía que no, que se buscara otro método. Y para entonces ya George había aprendido lo básico, ¿no? Y es que solo tenía que darle un nombre de una casilla, por ejemplo F2, D6 o D7, y él decía sin dudarlo el color y acertaba en un segundo. Ole. Espera. Es que esto ya es un poco, o sea, para los no iniciados ya es un poco, me parece un poco loco. Sí, eso debería ser fácil, ¿eh? Pero bueno, sí, es verdad que impresiona. ¿Usted cree que podría? Que podría usted dice... No, sí, yo, o sea, yo no, usted. Que si yo podría, ¿qué? Que si Jugar a la que si ciega, quiero, no. que si puedo, que si tengo. No, que si, acertarle No, a la las ciega casillas no. sí, acertarle las casillas yo Claro, a yo ver, le pregunto por alguna casilla puedo fallar y alguna, usted pero sí. ¿podría decirme el color? Yo creo que sí. Venga, lo intentamos, hackeados, Azuaga, Así por la cara. a jugar. Vale, el juego consiste en que yo le digo una... Pero tendría que tener un tablero o algo, ¿no? Sí, yo tengo. Bueno, yo el tablero lo tengo en la cabeza, Azuaga. ¿Pero qué se piensa? Venga, yo le digo una casilla Venga, y usted me tiene que decir el color. voy a Tampoco es tan difícil porque tiene 2 me posibilidades. voy a concentrar mucho y mire cómo me voy a poner ahora, ¿eh? Venga, va. Voy a describir la situación. Azuaga ha bajado la cabeza, Sí, se ha tapado la cara. Sí, me ha puesto usted en un reto Venga, aquí. ¿está preparado? Sí. A jugar. B7. Blancas, Correcto. D5. blancas. E1. Negra. H8. No sé ni decirlo. H8. Hombre, H8 es negra. C5. C5 negra. No, blanca. No, negra. Perdón. Negra. C5 No me estropee. perdón. Y la última, venga, va muy bien, ¿eh? Sí. E7. Es 7 negra. Esa es fácil. Pues, señoras y señores, lo ha acertado todo, ¿eh? Hombre, por favor. Aplauso, por favor. Pues esto no... A ver, yo... Me he impresionado. ¿no? Hacerlo en casa, ¿eh? Podéis jugar. A mí no me ha parecido fácil, pero bueno. Es fácil. ¿Sí? Sí. Ya le digo que sí. ¿Hay algún truco? Sí, hombre. Se tiene que saber solo una casilla, ¿no? Y como luego hay una seriación, pues ya está. Sabiendo que H1 es blanca, ya está. ¿Cómo juega conmigo, eh? No. Le encanta jugar a ser Dios y yo un ser humano, un vulgar ser humano, ¿verdad? Y ordenarme cosas. Nah, Vale. bueno, Sigamos. sigamos. Vale.
Sigamos con la historia de Koltanowski, que por cierto, si lo hubiéramos sabido antes, que le llamaban Colty, sí, hubiera sido más fácil. Era más fácil, sí. Bueno, Colty ya era capaz de secuenciar una partida con relativa facilidad, ¿no? Por lo que se aventuró a jugar con los ojos tapados contra 3 rivales, ¿no? Eso sí que ya es difícil, ¿no? Él le escribió: superé la prueba con éxito. En su opinión, todo el mundo juega al ajedrez a la ciega sin saberlo. Y esto está muy chulo lo que dice. Siempre que estás sobre el tablero te preguntas, ¿qué hago si el rival hace esto? De hecho, en el transcurso de una partida, nos contaba Colty, has visualizado ya decenas de posiciones que nunca aparecen en el tablero. Y esta es la esencia misma del ajedrez a la ciega. Hombre, visto así, tiene toda la razón el amigo claro, Colty. Claro que sí. Toda. Bueno, además leo que nuestro protagonista aseguraba que con esta práctica, la de jugar a la ciega, cualquier aficionado podría mejorar su nivel de juego más que con un libro de texto y de una manera, dice textualmente, más agradable. Sí. Así que estoy por probar un día, maestro. No sé si voy a colapsar, me voy a desmayar. Sí, bueno, no es para tanto. Bueno, creo que Koltanowski protagonizó todo tipo de aventuras, así que atención, porque vamos a ambientar la siguiente escena, el siguiente capítulo, como si esto fuera las aventuras de Tom Sawyer. Nos vamos a 1923. Venga, va. En 1923, una aventura de vida fue la de Koltanowski, Colty, conociendo al artista Marcel Duchamp. Ole. Quien había decidido, Duchamp, viajar a Europa desde Nueva York para convertirse en ajedrecista profesional. Lo dejó todo, ¿no? Dejó el arte por el tablero. Bien, pues Colty venció a Duchamp en una partidita, que es preciosa además, pero ambos sellaron desde el primer momento una profunda amistad. Ese mismo año, el joven Koltanowski sirvió en el ejército belga durante la ocupación militar del Ruhr. Se pasó el tiempo jugando al ajedrez y pelando patatas, cuenta la crónica. Los soldados pasaban hambre, dijo Koltanowski, porque cada vez torceaba las patatas en cuadrados más pequeños. Habría pocas patatas, supongo, ¿no? Total. Bueno, en julio de 1934, un salto en el tiempo, Colty fijó su residencia en Barcelona y por un tiempo dio clases en el club de ajedrez de la ciudad. Anda. Hasta que oyó el sonsonete de la guerra civil y con buen criterio, creo, decidió marcharse. No me extraña. En todo este tiempo, Colty, pues bueno, su fantástica habilidad para jugar a la ciega había ya alcanzado límites sobrehumanos. Seguimos viajando. 20 de septiembre de 1937, Colty jugó contra 34 tableros en Edimburgo. Tras más de 13 horas de esfuerzo, intenso esfuerzo, ganó 24 partidas y no perdió ninguna de las disputas. Esta proeza dio la vuelta al mundo y su nombre apareció en todos los medios de comunicación del momento. El ritmo diario de Colty era endiablado, jugaba torneos y ofrecía simultáneas allí donde le llamaban. Por la noche descansaba una media de 5 o 6 horas, no más, con eso le valía. Y a la mañana siguiente, de vuelta, a empezar. Muy loco lo de las 34 partidas, de verdad. Bien, en 1938 Colty viajó a Canadá y desde allí recorrió buena parte del continente y esto le salvó la vida, ¿no? Él no lo sabía, pero mientras jugaba al ajedrez en Guatemala, las tropas nazis pisaron territorio belga. Algunos parientes de nuestro protagonista murieron en el Holocausto y Koltanowski, por fortuna, pudo viajar a los Estados Unidos, donde pasó el resto de sus días. De ahí lo de jugular del ajedrez errante, ¿no? Claro. Koltanowski saltó como pudo por el tablero del ajedrez y de la vida. Total. Y en 1942, en Nueva York, se reencontró con su amigo Marcel Duchamp. El francés tenía un estudio muy cerca de donde vivía George y le propuso crear una asociación itinerante de ajedrez. Se llamaba la Greenwich Village Chess. En marzo de 1944, Colty derrotó a Duchamp en una partida amistosa y en señal de amistad, le regaló una pipa geométrica, una de sus ready-made con su nombre inscrito, M. Rajoy. No, perdón, M. Duchamp, 1944. No, perdón. Y en ese año, ¿qué pasó en Nueva York? Claro, en Nueva York, 1944, Colty conoce a Lea, además es una mujer de Massachusetts a la que conoce, atención, esto no es broma, en una cita a ciegas. Todo a ciegas. Sí, total. Bueno, pues un año más tarde se casan, se trasladan a San Francisco, donde Colty empezó a escribir en las páginas del San Francisco Chronicle, por el que empezábamos la historia. Su columna sobre ajedrez se mantuvo durante más de 50
años hasta su muerte en el año 2000, ya con 96 años. Todo un récord, ¿no? Lea, a su mujer, nunca aprendió a jugar al ajedrez, pero ayudó a su marido a contestar las más de 2000 cartas al mes que los lectores enviaban al periódico. ¡Qué maravilla! 2000 cartas al mes, ¿eh? Es que todo en este hombre es exagerado, ¿no? Es una barbaridad. ¿No se imagina con TikTok y redes sociales a Colty? No. En fin. Bueno, pues en el apartamento del matrimonio en Cathedral Hill, el matrimonio de Lea con Colty, todo tenía estética ajedrezada. Las paredes, los libros, los interruptores de la luz, ¿vale? Se cuenta que Colty bebía en un whisky que vendían embolsado en sacos de tela púrpura con el único propósito de guardar en esos sacos las piezas de ajedrez. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, atención, porque llegamos a 1960, año en el que, amigos y amigas, Koltanowski rizó el rizo de lo imposible. Bueno, ¿qué pasó que fue tan extraordinario, maestro? Sí, con esto ponemos punto final a esta maravillosa historia y pasó que Koltanowski, he aprendido a decirlo, jugó a la ciega contra 56 rivales de forma consecutiva con 10 segundos por jugada. Los 34 le parecía un poco, ¿no? Bien, pues lo increíble es que ganó 50 de estas 56 y empató, por supuesto, 6, ¿no? O sea, que no perdió ninguna. Ninguna, ¿no? Y para colmo de todos los prodigios, Roberto, Colty ejecutó, sin mirar el tablero, el problema del salto del caballo, en el que, ya sabes, debe pasar por todas las casillitas sin pisar 2 veces el mismo escaque. Sí. Pues eso también lo completó a la ciega, ¿vale? Bueno, pues a continuación pidió a los asistentes que escribieran sobre cada casilla un número de teléfono, un nombre, lo que quisieran. Colty se dio solo 2 minutos para memorizar la información y después volvió a realizar el recorrido del caballo, pero en esta ocasión pronunció sin fallo, Roberto, lo que el público había escrito en cada una de esas casillas. Un día le preguntaron a Lea, a la mujer, por el secreto de esta memoria de su marido, y ella decía, pues no sé cómo lo hace, porque ni siquiera se acuerda de comprar una barra de pan en el supermercado. Esto es lo típico, esto siempre suele ser así. En fin, qué maravilla, es increíble. Sí. Creo, Azuaga, que hace tiempo habló usted con Fernando Rodríguez de Fonseca, catedrático de psicobiología, investigador en neurobiología del Instituto IBIMA de Málaga, acerca de las hazañas de Koltanowski. Así que vamos a poner música de ciencia. Sí. Y le voy a preguntar, porque el caso es extraordinario, ¿eh? En fin, lo hemos contado y yo creo que sin exageración podemos decir que es fantástico. ¿Qué le contó el doctor? ¿Qué explicación científica hay detrás de este tipo tan prodigioso, de estos prodigios? Sí, de Fonseca, que además es buen aficionado al ajedrez, me contaba que algunos de estos casos de hipermemoria, que él lo llamaba así, se da en un contexto de trastorno del espectro autista y que operan como un mecanismo de compensación de otros déficits, ¿no? Bueno, esto decía el doctor que puede coexistir perfectamente con altas capacidades, como es el caso de un pianista que él me contaba, ¿no? Glenn Gould, del que, bueno, se decía y se dice, ¿no?, que padecía Asperger, ¿no? Bueno, pues puede ser que Colty estuviera por ahí en ese espectro, ¿no? Entonces, bueno, él me decía, hay que tener claro que para ciertas tareas como la música o el ajedrez puede ser muy útil tener una hipermemoria, pero esta es un rasgo asociado a perfiles con alteraciones del desarrollo cerebral. Hace poco hablé con la presidenta de la Asociación de Asperger y me contaba algo parecido a lo que está usted comentando sobre chicos y chicas Asperger. Y claro, me comentaba también que incluso ahora hay mucha gente que no sabe que es Asperger, claro, que no están diagnosticados. Claro. Es un hecho, así que... Sí, total. Bueno, esto que apunta el doctor Fonseca podría explicar lo de Koltanowski, pero para que os hagáis una idea, Colty hablaba 8 idiomas, así que 8 idiomas, en fin, todo como que empieza a encajar, ¿no? Total, sí, él mismo hablaba sobre su capacidad, el propio Colty, ¿no? Y decía lo siguiente, abro comillas, mi mente, eso le va a gustar mucho, ponemos la guinda, ¿vale? Mi mente es un disco de gramófono. Cuando quiero saber qué movimientos se han hecho, pongo en marcha el disco en mi cabeza, luego lo escucho. Y cuando la partida termina, todas las jugadas se borran automáticamente. Es que es muy alucinante. La mente como un disco
de gramófono, ¿no? Total, ¿eh? Bueno, en nuestra conversación, Fernando, voy a decir alguna palabra que lo mismo me trae problemas, pero bueno, Fernando Rodríguez de Fonseca, me recomendó la lectura de Funes el Memorioso, el cuento de Borges. Hombre, Borges, un saludo. Y bueno, porque al fin y al cabo aquí en este programa todo acaba y empieza en Fischer o en Borges. Y bueno, yo le hice caso, ¿no? En su día, esto no me estoy tirando el triple, le hice caso. Y entonces había un pasaje que decía, había aprendido, decía un protagonista, ¿vale? De Funes, sí. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín, ¿no? Claro, yo me acordaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, al final en el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Y bueno, no sé, pensé que el mundo de Funes, Roberto, en realidad no era otro que el mundo de Koltanowski, ese juglar del ajedrez errante. Pues hasta aquí Cuentos, Jaques y Leyendas, la historia de Koltanowski, el juglar del ajedrez errante. Y después de esta vibrante historia, Azuaga toca la conversación y creo que lo que toca antes es que usted haga un perfil, pero bueno, ajustado a la altura del invitado, por favor. Bueno, el perfil lo hago con mucho gusto porque vamos a hablar con un amigo, con Carlos Matamoros, bien, gran maestro, si no me equivoco desde 2002 creo, ecuatoriano, pero que reside aquí en España, en Málaga, desde hace ya mucho tiempo, y es uno de los nombres y de las caras más reconocidas del ajedrez en habla hispana por sus contenidos en chess.com, porque retransmite y bueno, nos selecciona con su saber. Está con nosotros Carlos Matamoros. Carlos, desde Hackeados. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos, pues y aquí encantado de estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro. Siempre pregunto lo de geolocalízate, ¿dónde estás? Porque creo que puede ser que estemos muy cerca a lo mejor. Estamos muy cerca. Si yo estoy ahora en Málaga, vivo en Málaga desde hace unos casi 6 años. Sí. Antes viví como unos 20 años o más en Sevilla. Así que tengo más tiempo viviendo en Andalucía que en Ecuador. A algunos nos pasa eso, que ya vivimos más tiempo aquí en Andalucía que en nuestro lugar de nacimiento. Azuaga. Sí. Bueno, Carlos, bienvenido a Hackeados. Y mira, vamos a empezar por el principio, que lo habrás contado muchas veces, pero seguro que hay más de un oyente que aún no te hace el perfil, ¿no? Hasta donde sé, a ti te enseña a jugar tu papá, ¿no? Con 5 o 6 añitos, ¿no? Y bueno, pues ya creo que cuando te da la pasión verdadera por esto del ajedrez con 10, 11 añitos, ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo así en serio que tienes del tablero y de mover trebejos? Pues eso lo cuento mucho, de que no sé si es un recuerdo mío o un recuerdo que se me impuso y que ya lo doy por propio. Es un recuerdo de ver a mi papá jugando con un amigo que lo visitaba, pero para echar el rato, no para jugar ajedrez, pero comenzaban con una partida de ajedrez y luego se quedaban conversando, etcétera, ahí en la casa. Ese es lo que parece que es mi primer recuerdo vago que mi memoria parece rescatar, ¿no? Más real me parece un recuerdo de jugar con mi padre, que era mucho mejor que yo, cuando yo tenía unos 6, 7 años, más o menos. Ajá. ¿Tu papá a qué se dedicaba, Carlos? Ya por completar el perfil familiar. Mi papá es ingeniero civil y se dedicaba pues eso, tenía su oficina para construcciones y estas cosas. Y tuvo una afición por el ajedrez muy pasajera cuando él estaba en primer año de universidad, más o menos. Y él mismo cuenta que dejó de jugar ajedrez porque la tensión del ajedrez, así que se le caía el pelo, sudaba, lo tenía loco, y entonces prefirió no jugar más. Lo adictivo del ajedrez. Sí. Oye, una respuesta corta. ¿Cuándo es la primera vez que le ganas a tu padre? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro en realidad. Yo me acuerdo que jugaba muchas partidas con él, sí, pero tal vez el amor filial me impide recordar que le haya ganado. Oye, ¿y la primera vez que te das cuenta de que esto es lo tuyo? De que este veneno viene para quedarse y que va a formar parte de tu vida? No estoy muy seguro de eso, pero creo que todo empieza que yo
era muy aficionado al ajedrez, pero también del fútbol. Tenía un amigo que me iba a visitar, pasaba por mi casa, jugábamos unas partidas de ajedrez y luego íbamos a jugar fútbol al colegio que quedaba cerca de mi casa, ¿no? Y teníamos un marcador de como 50-48, por decir algo, muchísimas partidas jugábamos, pero todavía no, como que quería jugar más al fútbol yo. Era malísimo, pero yo quería jugar. Y más o menos yo era el suplente del colegio, de la selección del colegio, pero no me importaba, yo iba todos los días que tocaba jugar los intercolegiales, nunca jugaba, pero estaba contento viendo a mis amigos, hasta que un día le empecé a ganar, era a 4 tableros el equipo, le gané al 4º tablero, unos días más tarde o semanas, quién sabe, al 3er tablero, luego al 2º tablero. Sí. Creo que cuando le gané el 1er tablero es cuando supe que ya me había envenenado con el ajedrez. Que eres mejor ajedrecista que futbolista. Oye, ya por curiosidad, ¿de qué jugabas al fútbol y de qué equipo eres? Bueno, yo en Ecuador soy del Barcelona, de Ecuador, sí. Que es el equipo más popular, y cuando vine a España, no por nada, sino porque se llamaban igual, me hice el Barcelona también claro. de aquí, sí. Y también, como viví en Sevilla, el año que yo vine a Sevilla para quedarme un máximo de 2 años, de eso hace como 30, sí. Subió a primera el Betis. Hombre, y vi a la gente cantar Betis, y me aficionado al Betis, pero no soy realmente un hincha de estos. Me gusta, pero ya está, simpatizo, digamos. Aquí somos un poco del Betis. Somos un poquito del Betis también, sí. Bien, bueno, y por la relación, y por la relación que tiene el Betis con el ajedrez. Oye, mira, hemos buscado rápidamente y tengo aquí esto, a ver si os suena, mira. Es el himno del Barcelona de Ecuador. Porque yo no lo sé. Sí, pues mira, esto que te estamos enseñando, mira. Qué bonito, Pensé que iba a decir todos tan clan, pero no. Bueno, pues el Barcelona de Ecuador lo fundaron unos catalanes que llegaron cumplió 100 años, creo, este año el Barcelona de Ecuador. Entonces, sí, tiene mucha historia, sí. Ay, oye, ¿con qué edad, en qué año, por situarnos bien? Porque si tú me corriges, yo hablo así un poco como de oídas, porque tenemos amigos en común. A mí lo que me contaron, Carlos, es que tú te venías para acá para sacarte el título de gran maestro, porque aquí en España, pues ya sabemos, ¿no? Era como la tierra del oro, ¿no? Para cualquier ajedrecista que quisiera progresar por los torneos que había. Y te vienes para acá con un plazo de 2 años. Tú habías estudiado ingeniería, o ya lo eras, no lo sé. Sí, era ingeniería. Y de repente esos 2 años se han convertido casi en una treintena, ¿no? ¿Con qué edad te vienes para acá y cómo decides? ¿Cómo se lo toman en casa? O sea, explícanos esa aventura. Bien, en realidad yo no vine la primera vez para ser gran maestro, sino que yo ya era ingeniero y pues me llegó el cálculo de unas 20-25 escuelas, que era mucho dinero, y con ese dinero pues decidí con mi primera mujer, la mujer de aquel entonces, venir de vacaciones ajedrecísticas a España, ¿no? Yo era maestro internacional, pero un poco retirado, ¿no? Y cuando me iba a regresar ya para Ecuador, después de 2 meses o 3 meses, pues hice un honor de gran maestro. Y la semana siguiente gané un torneo muy fuerte de semirápidas en Cuenca, y ahí dije, bueno, voy a intentar ser gran maestro. Decidí regresar a Ecuador a arreglar papeles, a estar cualquier cosa, y ahí sí vine para un máximo de 2 años, ¿no? Eso fue cuando hice mi nombre de gran maestro en La Coruña, fue el año 92, por lo tanto tenía 25 años. Tenía 25 años, si las matemáticas no me fallan. Y al año siguiente, con 26, pues decidí probar suerte un máximo de 2 años. Esa fue la historia, que al final no hice en 2 años ni nada parecido a otro enorme gran maestro, pero ya decidí que me gustaba esto de jugar ajedrez, ir por torneos y que iba a intentarlo 2 años más. Ahí fue cuando se alargó por eternas memorias. Iba prorrogando, ¿no? De 2 en 2, ¿no? Sí. Oye, que sigue sonando el himno del Barça mira. Salve, Barcelona, ídolo del Ecuador. ¿Ídolo del Ecuador? Ahí vamos. Bueno, pero dejadme que vuelva un poco a la tónica, porque me he perdido un poco a la tónica de la entrevista. Venga, pero un momento, esto es aquí. En enroque corto y
y estamos con el gran maestro Matamoros. Leo textualmente, el único ecuatoriano en haber alcanzado el título de gran maestro absoluto, y no hay duda alguna de que es el mejor ajedrecista de todos los tiempos de su país, de Ecuador. ¿Esto cómo lo llevas? ¿Es una presión o es un orgullo? No, no es ninguna presión, es un orgullo y nada, esperando que... La verdad que es un orgullo, pero sí quisiera que haya más grandes maestros en el Ecuador, ojalá que esto se consiga pronto, pero no, ninguna presión en absoluto. Está ahora muy cerquita Kevin, ¿no? Kevin Novoa, ¿no? Está por ahí, bueno, cerquita, le quedan todavía unos puntitos, ¿no? Pero está rondando, ¿no? De hecho, yo creo que ahora estará el primero, ¿no? Quizás por él o no, allí en Ecuador, Kevin Novoa, ¿no? Sí, en este momento es el primero de Ecuador, he bajado mucho de él en los últimos años. Y yo lo puse en un tuit que pienso que puede ser el próximo gran maestro del Ecuador. Todavía tiene que ser el elo y las normas, pero le veo el talento y las ganas, sobre todo, de tratar de lograrlo. Ojalá que sea así. Oye, y claro, siempre me he preguntado una cosita, y te la voy a preguntar a ti ahora aquí en Hackeados. ¿Cómo es esto de que sigas después de tantos y tantos años aquí en España jugando con la bandera ecuatoriana? Explícame ahí qué motiva que sigamos con esa nacionalidad, porque hay muchos ejemplos de lo contrario, ¿no? Bueno, sí, me pregunto una vez, cuando en la Copa del Mundo hace un par de años, Michael Raja, la misma pregunta, y aunque tal vez en un momento dado, hace muchos años, yo me convenía tal vez económicamente cambiarme la bandera FIDE española, porque podía mantener, tengo la doble nacionalidad. No lo sé, le dije realmente que uno tiene su corazoncito, y aunque yo estoy muy a gusto en España, me canta España, mi mujer es española, mi hija es española, mi hija es española, también una maestra ecuatoriana, pero mi corazón inicial es del Ecuador y me gusta representar al país donde nací. Me parece muy bien, que no es que yo quiera que tú te vengas aquí ni nada, y menos ya a estas alturas, pero bueno, siempre me picaba la curiosidad. ¿Y usted cambiaría de nacionalidad? Yo creo que no. Vale. Yo creo que no, pero no lo sé, yo soy un hombre muy libre en el mundo, no lo sé. Ciudadano del mundo. No lo sé. Bueno, Carlos, leo también por aquí que una de las cosas que te ha enseñado el ajedrez es ver más allá. Me ha gustado mucho esto. Pues sí, yo creo que yo lo noté más en la universidad, este detalle, ¿no? De hecho, me viene a la memoria que hay ciertos políticos del pasado que recuerdo en Ecuador que yo decía que no calculaba más de una jugada, ¿no? Que no veía más allá. Muy bueno. Sí, me da la impresión de eso, ¿no? Se me viene a la mente uno que no voy a nombrar, por supuesto, que parecía que no calculaba más de una jugada. De Ecuador y de muchos sitios, te digo. Sí. Bueno, me acordaba uno en particular, pero bueno, debe haber más de uno, por supuesto. Sí. Yo me di cuenta de esto en la universidad cuando venían los exámenes, que te entregaban el papel del examen, y yo como que, digamos, utilizaba lo que en el ajedrez se conoce como el pensamiento profiláctico, que es pensar qué es lo que quiere hacer el otro, no solo lo que uno quiere hacer. Y ya hasta veía dónde estaba la pregunta capciosa, la trampita que te quería poner el profesor en las preguntas complicadas para ponerte a prueba, ¿no? Sí, eso creo que es una de las cosas que enseña el ajedrez, ¿no? A no ver solo lo que uno quiere hacer, sino el cuadro completo, ¿no? En el ajedrez lo que tu rival quiere hacer, y en la vida en general las distintas posibilidades que escapan a tu control. Sí, esa anticipación, esa profilaxis, ¿no? En el argot. Me ha gustado lo de profiláctico y lo de ver más allá. Por supuesto. Me han dado saludos para ti, Carlos. Sí, te los doy si me lo das. Hackeados ese programa de saludos. Sí, Veselín Topalov, le decía que íbamos a estar contigo, y me ha dicho, hombre, pues saluda a Carlos de mi parte. Y ya, bueno, por curiosidad también he estado buscando, y os habéis enfrentado, que yo haya encontrado 2 veces, ¿no? En el 92 y en el 2000 o alguna cosa así, ¿no? En una Olimpiada jugamos. Sí, en Rusia, ¿no? En Santimansisk, me parece. Y otra, no sé si la misma partida que tienes tú, jugamos una vez en serio, no me acuerdo una en Jerez, pero esta creo que era de lentas. Pero 2 o 3 veces, tal vez unas son de semirápidas que no aparecen, claro que me ha ganado todas Veselín, pero bueno, siempre es aprendí mucho de una de las partidas del 92 con Veselín. Yo era más internacional y
si fue el 92, era que yo estaba de paseo por España. El 93 vine para ver si hacía la enorme gran maestro, ya supuestamente más serio. Claro. El 92 fue de vacaciones, ajedrecísticas. Y me sorprendió de que él estaba en pleno ascenso. Al año siguiente jugó Linares. Él todavía era un jugador desconocido, pero que lo ganó todo en España. Y ya el 93, el año siguiente, ya estaba jugando Linares. Bueno, yo juego con él. Claramente sabía de su valía, que venía de ganarlo todo. Y me quedo mejor contra él, o eso creía yo. Lo vi a él concentradísimo, pero una concentración de la que yo no estaba acostumbrado, ¿no? Y yo, en cambio, sí estaba acostumbrado de qué es lo que hacía, levantarme, ver las otras partidas, regresaba, hacía mis jugadas. Y él se quedó mejor después y seguía súper concentrado, y después se quedó peor a pesar de estar súper concentrado, y luego me ganó de todas maneras, claro. Pero me llamó la atención y lo quise tomar para mí el hecho de que un jugador de tal categoría, jugando con alguien de tal categoría que es la mía, a pesar de la posición que era ventajosa, seguía una concentración máxima, no aflojaba en ningún momento, ¿no? Y a pesar de eso se podía equivocar y se equivocó. Me hizo notar la dificultad del ajedrez, un jugador de su categoría que se equivoca y se queda peor a pesar de estar mejor, sí. Y también del compromiso del ajedrecista frente al tablero, que no importa la posición como esté, lo daba todo, ¿no? La verdad es que aprendí mucho esa primera partida, de todas maneras. Esa escena que me estás contando fue en Ponferrada, ¿no? Por si alguien la quiere buscar. Y es una partida que empiezas con caballo F3 de Larreti, que le gusta mucho a Roberto. ¡Oh, qué bonito! Sí. Bueno, aquí como está Azuaga, en fin, tirándose un poco el pisto con lo de Topalov, voy a sacar un comodín y se llama Comodín. Bueno, a ver si lo adivináis. Sí, venga, va. Mira. Pam, pum. O cuando en Roca dice Enrique, engúllense, y la frase de Naidor, más vale, bueno, en realidad es de la abuelita de Naidor, ¿no? De la abuelita de Naidor. Más vale peón de más que peón de menos. Saludos. No os perdáis una charla que tuvisteis, Luisón y tú, está en YouTube y son 2 horas de conversación. ¿Quieres rellenar el siguiente hueco radiofónico, Carlos, y hablamos del amigo y del gran maestro Luisón? Pues sí, Luisón, pues un gran amigo, lo estimo mucho personal, ejercísticamente, como entrenador, es completo, como showman también. De hecho, lo de showman compartimos hace 20 años por lo menos, o así. Lo conocía poco, a Luisón lo conocía algo, pero no tanto en aquel entonces, y fuimos de entrenadores a un campamento en Bizar, ahí en Granada, ¿no? En la provincia de Granada. Sí. Y yo me di cuenta que además de sus conocimientos ajedrecísticos, él era un showman, era una cosa que estaba con los niños, los chicos. Pepe Cuenca estaba entre esos chicos de 15, 14 años en ese... Ole. Sí, tomando en cuenta que Pepe tiene casi 38, eso fue entonces hace 24 años más o menos, es lo que estoy contando. De todo hace mucho tiempo ya. Sí, y aparte de sus habilidades, de conocimientos ajedrecísticos, su gracia era un espectáculo con los niños ver cómo los entretenía y les enseñaba el ajedrez. Grandísimos lo son. Bueno. La verdad es que... Por cierto, bueno, abro un mini paréntesis. Siempre digo gran maestro Luisón. Luisón es maestro. Pero para mí es gran maestro. Muy bien. Vale, ya está. En el sentido de que es grande... Bueno, da igual. Cierro paréntesis. Muy bien, maestro. Bueno, perdona que te interrumpa. Sí. Hicimos unos matches, ahí en YouTube están puestos, en que el título que él había puesto era Gran Maestro versus Maestro Grande. Muy bien, me encanta, sí. me encanta. Sí. Bueno, la entrevista está genial, ¿eh? Sí. Mira, aquí sigue sonando. El viaje de vuelta, que yo viajé por la madrugada, salí de la madrugada. Con un montón de preguntas, súper interesante. Sí, Azuaga, tenemos que ir a la cafetería en un momento. Sí. Si quiere usted preguntar algo más. Sí, tengo aquí anotado ahí una partida, ya que antes veíamos y hacíamos referencia a la de Topalov en Ponferrada. Tengo otra partida que creo que alguna vez has reconocido como que es tu partida favorita. No sé si ha cambiado. Yo tengo aquí apuntada una contra Pogorelov, puede ser, en 2002, Sevilla. La he visto esta tarde. Oye, muy chula, la verdad. Y no sé si nos recomiendas esa justo o has actualizado. A mí cuando me preguntan por mi película favorita voy cambiando. Es difícil elegir una. Esa es una de las favoritas. No creo que haya cambiado. Hay una que me gusta mucho de un mundial juvenil contra Javier Gil, que lo primero que fue un ataque interesante y una cosa que me gustó, yo tenía 19 años, en un momento dado calculé como 20, en una de las variantes tenía como 20 jugadas. Wow. Y más o menos algo parecido se dio. Sí, fue una locura, y tuve como para contar la historia que no sé,
son cosas que pasan. Yo me acuerdo que en medio de la partida, pues estaba yo calculando, y le tocaba a él, y tuve que ir al baño, no voy a contar más. Fui al baño, y del baño como que tuve una revelación, ¿no? Lo vi todo en el baño, lo vi todo, ¿no? ¿Una revelación? No, pero sin móvil, sin móvil, ¿no? Sin móvil. No había móviles en aquel entonces, así que no me pueden acusar de trampa ni nada. No, en aquel entonces no existían los móviles. Y de hecho creo que recién había salido el Chase Base 1, creo, pero lo tenían los elegidos nomás. Lo vi todo y fue una de las partidas en que más lejos y más rápido he calculado en mi vida. Y después que jugaba ya mejor, pues o tenía más elo, lo que quieras, o como queramos verlo, he calculado tanto y con bastante precisión. Qué maravilla. Una parte de ataque que me gusta, sí. Qué maravilla, 20 jugadas, Roberto. Me recuerda a alguien. Sí. Bueno. Dices que el ajedrez es un juego en el que la confianza en uno mismo es fundamental, Carlos. Así es. Para mí es eso. He conocido muchos jugadores, unos que saben más de ajedrez, comprenden mejor el ajedrez, pero tienen resultados peores o iguales que otros que veo que comprenden menos, pero que son unos luchadores y tienen una fe en sí mismos que compensa sus carencias ajedrecísticas. Y están los supercampeones que tienen el talento y tienen ese espíritu de lucha, ese Kampfgeist que dicen los alemanes, y que lo pueden todo. Cada jugada que uno hace, el ajedrez es el juego en la mayoría de la partida es un juego de incertidumbres. No sabes realmente si tu jugada es buena o no. Tú supones, tú calculas, pero no hay una valoración para el humano. La computadora sí, más o menos, pero el humano cree que está mejor o cree, ¿no? Y tienes que hacer tu jugada y tienes que confiar de que esa es la mejor. Y los que no confían, pues dan vueltas, se apuran por el tiempo. No todos los que se apuran por el tiempo es porque no confían, por si acaso, pero bajan su... Y yo he pasado por todas esas etapas en que no confiaba tanto en mi juego y etapas en que recuperé mi confianza, ¿no? Y vi que los resultados eran totalmente distintos. Bueno, ya sabía Azuaga, confianza. Ya. Arriba esa confianza. Es lo que me falta, vamos. Yo creo, para ser gran maestro. La confianza. Oye, mientras nos tomamos un café. ¿Vamos a la cafetería? Sí, venga, vamos a ir ambientando ya. A la cafetería, vamos a ir ambientando. Venga, cafetería, vamos, un momento. Esto está petadísimo, ¿eh? Vamos al fondo. Ya lo oigo. Vamos al fondo, que creo que hay una mesa al fondo. Sí, tenemos una mesa reservada siempre para nosotros. Siempre la mesa del ajedrez. Bueno, ya que antes estábamos haciendo mención, ¿no? Topalov hemos dicho, pero grandes jugadores con los que te has enfrentado, ¿no? Karpov, así me viene a la memoria. ¿Con quién te quedas? Es decir, ¿con quién? No ya por la partida que tuvieran, ¿no? Porque, bueno, con esta gente casi que uno llega casi a ver qué puede, ¿no? Es por la relación, por ese enroque corto, esa distancia que tú dices, ostras, pues este tipo hasta me ha caído bien, ¿no? No sé, ¿tienes algún recuerdo así? Bueno, la partida con Karpov es particularmente especial para mí, porque Karpov ha sido uno de mis ídolos ajedrecísticos. Dependiendo de la época, he tenido uno u otro, o los mantengo a todos. Y Karpov, te diré más, en un momento de mi vida yo le tenía mayor aprecio ajedrecístico que al mismo Kasparov en cuanto a su comprensión del ajedrez, ¿no? De mi opinión, como que entendía mejor el ajedrez posicional al menos que Kasparov, en mi opinión, ¿no? Y a pesar de su gran ventaja en preparación de aperturas que tenía Kasparov y su juego dinámico extraordinario que tenía, en un momento dado habían jugado más de 100 partidas y Kasparov le ganaba por una, ¿no? O sea, en 100 partidas apenas le ganaba una más. Yo recuerdo esa partida que fue el día siguiente después de jugar con Chirov, que era tercero del mundo en aquel entonces y que debió jugar en esa época contra Kasparov, pero Kasparov eligió a dedo a Kramnik. Bueno, sí. Pero esa es otra historia. Había jugado primero con Chirov y sí, empaté esa partida, pero estaba contento, por supuesto. Pero al día siguiente con Karpov yo estaba más preocupado por encargarle a un amigo que me tome la foto y estar, ¿no? Sí, y de hecho tengo una foto anterior con Karpov muchos años atrás, o algunos años atrás, en Dos Hermanas. Sí. Él jugaba, yo estaba de paso, yo vivía en Sevilla, estaba muy cerca, sí. En que me tomaron una foto
Y de aquel entonces me acuerdo un modista famoso de Ecuador que vio la foto mía, que la tenían mis padres en un cuadro grande colgada por ahí. Pero tienes una sonrisa que parece que estás con Claudia Schiffer, ¿no? Con un jugador de ajedrez, ¿no? Estaba yo exultante de estar al lado. Bueno. Un saludo para Dos Hermanas y los nazarenos y nazarenas, que es el gentilicio de Dos Hermanas. Sí, total. Ahí vamos. A mí me gustaría saber, ya nos tomamos el café, cafelito, pero Roberto, me gustaría saber... Bueno, yo voy a ir a por los cafés. Vale, ¿dónde están esas fotos? Es decir, Carlos la tiene así en grande, ¿no? Ahí como la foto con Karpov, ¿no? ¿Dónde tendrá Karpov la foto con Matamoros, ¿no? Es decir, esa será la gran pregunta, ¿no? Carlos, ¿qué tomas? A esta hora? ¿Un cafelito, un té? ¿Qué te pongo? A mí un cafelito, un expreso. Vale, un expreso para Carlos y para Zuaga. Sí, también un solo, así expresito también ahí que me... Venga, pues yo voy y le explico, iros sentando, venga, y yo le explico lo de... O sea, tú le explicas y yo voy. Venga, bueno, es así siempre, ¿no? Es muy fácil. Hecho, es muy fácil, Carlos. Estos son, preguntas cortas, respuestas muy rápidas. Se llama cuestionario Blitz por algo. Y esta temporada lo hemos puesto un poquito más, un poquito más, ¿cómo lo diríamos, Roberto? Más jodido. Eso es que no quería decirlo así, pero más sí. Complicado. Más jodido. Entonces, el aplausómetro se puede convertir en abucheómetro dependiendo de tu velocidad de respuesta. Sí. Esa es la única regla. Yo me apuro mucho por el tiempo. Por eso por tiempo, ¿eh? Entonces, en esta explicación intentamos que el invitado se convierta en un flan, que es como espero que tú estés ahora mismo. No creo. Y Roberto te preguntará ahora, ¿estás preparado? Y ya empezamos, ¿vale? Pues venga. Vale. Muy bien. Vale. Roberto. Pues, ¿estás preparado? Sí. Carlos. Lo tenemos, Roberto. Me obliga a decir frases, ¿eh? Esto que conste en acta me obliga... Soy como una marioneta en manos de José Luis Moreno. Bueno, señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz. El modo más... diga algo. Imbécil. No, perdón, que no era... Más jodido. ¿Por qué no decirlo de ganar enemigos? Hoy en la silla de tortura radiofónica, señoras y señores, niños y niñas, don Carlos Matamoros. Bueno, primera pregunta, ¿apertura abierta o cerrada? Cerrada. Bien, ¿cuál dirías que es la cualidad más importante, solo una, de los siguientes ajedrecistas que te vamos a ir nombrando, ¿vale? Empiezo yo. Magnus Carlsen. Juego posicional. Guqués. Energía. Caruana. Táctica. ¿Y Carlos Matamoros? Ninguna. ¿Qué habilidad o destreza mental identificarías como clave, por encima de cualquier otra, para jugar al ajedrez? Confianza. Bien, ¿qué línea teórica, con blancas o negras, te ha dado más alegrías? La inglesa. Más allá de ganar en el tablero, más allá del tablero, ¿qué es lo mejor del ajedrez? Los amigos. Bien. ¿A quién te hubiera gustado, Carlos, dar clases de ajedrez, no sé, un político, escritor, personaje famoso, para convertirlo en un, no sé, campeón del mundo no, pero en un fuerte jugador de torneos, así como para vacilar? Ese fue mi alumno. ¿A quién? Pues me habría gustado a Mario Benedetti, que leí muchos sus libros, me parece una persona extraordinaria. Vale. Mientras no digas Borges, que aquí tenemos... Bueno, ya te contaré. Antes te he preguntado por la apertura. Imagina que estás jugando la última partida del Campeonato del Mundo contra Guqués y que has llegado hasta ese momento decisivo con el marcador igualado y vas con blancas. ¿Qué apertura eliges entonces? La inglesa. Claro. ¿Cuál ha sido el campeón más infravalorado, Carlos, a tu juicio, de la historia? Ewe, que sí se oye. Pero bueno, ese yo creo que es el más infravalorado. Muy bien. ¿Tú crees que se acabarán las trampas alguna vez? No creo. La trampa es consustancial a la naturaleza humana, yo creo. Oye, Carlos, ¿cuál es tu lugar refugio? ¿Dónde acudes cada vez que quieres quitarte de en medio y buscar un poquito de calma? ¿Y en el ajedrez? No, geográficamente hablando. Geográficamente, en la playa, en alguna playa. Vale. ¿Y qué te hace reír? ¿Qué te saca una sonrisa? Un comentario agudo me saca una sonrisa. Bien. Siempre, sí. Penúltima cuestión. ¿Qué te pone triste, Carlos? ¿Qué me pone triste? Me van a buchar porque me pongo pocas veces triste. Vale. Cuando un amigo no es tan amigo. Vale. Pocas veces pasa eso. Y llegamos a la última. Tienes que completar la siguiente frase. Cuando reviso jaques, capturas y amenazas y no veo nada en el tablero, puntos suspensivos. Rellena la frase. Cuando reviso jaques, capturas y amenazas y no veo nada en el tablero, puntos suspensivos. Es buen momento para abandonar, si no veo nada.
Bien, Vale, bueno, bien, vamos bien. a ver ahora el momento de tensión. Bueno, a ver. ¿Tú cómo lo sientes, Roberto? Tú eres experto en esto. No, a ver. Yo no me fío nada de la máquina. No, ¿por qué? No me fío. No me fío. Porque no se fía nada. Porque últimamente, ya sabes. No. Yo creo que la máquina suele acertar. Lo que pasa es que tenemos... A ver, ¿qué pasa? Que, bueno, la máquina. Carlos, tenemos muchas ganas de abucheo. Porque nos han dicho que somos muy buenos y entonces estamos como intentando forzar. Pero me da a mí que... lo ha hecho muy bien. Imposible. Es que has hecho un clip muy bueno. Y una entrevista... Está truqueada esa máquina. Muy buena. Y has hecho, es verdad lo que dice Azuaga, has hecho una entrevista muy buena. Muy buena. Los tiempos de respuesta han sido perfectos. Más de minuto y medio. Yo recomendaría a los entrevistados que... No, perfecto, todo muy bien. Póngale de nuevo el aplauso, por favor. ¿Sí? ¿Quiere otro aplauso? Sí, por favor. ¿Has visto, segundo aplauso. ¿has visto cómo me quiero ordena? Quiero oír. Me ordena. Muy bien. Por la entrevista también. Sí. Bueno. Azuaga me ordena, lo veis, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, Roberto. Bueno, ya con eso voy a tener que pagar el café, no me quedo. No, que pague Azuaga. Carlos Matamoros, en fin, ¿qué voy a decir? Gran maestro. Ha sido un auténtico placer conocernos, bueno, en mi caso, y darte la bienvenida y este paseo por Hackeados. De verdad, gracias por estar con nosotros. Pues el placer ha sido mío compartir con ustedes este momento agradable, pues, y un abrazo a los dos. Un abrazo, Carlos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bueno, y después de la entrevista, súper, con Carlos. Súper, top. Con Carlos Matamoros. Me ha mandado un poco... Luego hablamos, sobre esta relación que tenemos usted y yo de cierto vasallaje. Luego hablamos de esto. Vale. Entrevista top, pero ahora toca seguir. Sí. Toca Torre en séptima. Nos vamos a la séptima fila y desde ahí leemos mensajitos. Y no me voy a enrollar, estamos en todos los sitios, así que venga, mensajitos. Venga, Daiman, que me gusta mucho leer a Daiman. Venga. Daiman Mendoza decía: saludos hackeados, excelente podcast, dramática la historia del pentacampeón colombiano amante del tango, hombre, Oscar Castro, ¿verdad? Hombre. Hay que seguir a Fausti en León, hay que recordar que en las rápidas Faustino fue primero, eso se refiere cuando estuvimos hablando con Marcelino, supongo. Y luego dice Daiman: en Madrid no conozco podcast de ajedrez permanente. La vida en jaque es por temporada, Hackeados de Málaga ya pasa la década, Blancas y Negras de Valencia lleva 17 años y no conozco uno fijo, puede ser un nicho. Bueno, por la polémica de por qué se nos escucha más en un lugar que en otro. Es. Bueno, Josín, dice Óscar Humberto Castro Rojas, maestro internacional. MI, maestro internacional, con Elo máximo 2430 en enero de 1979. Ese es el dato que nos ofrece Josín. Sí, luego tenemos aquí a López Montes, que nos contaba por qué tanto Madrid. Eso lo hemos explicado, ¿no? El de Benalúa, tal. Bueno, en Instagram, que tenemos el sorteo tremendo, que también hay participación. Voy a leer alguno. No quiere decir con esto que le vaya a tocar el libro, pero me ha gustado, por ejemplo, Saúl, ¿no? Venga, que decía: saludos desde Salamanca. Un gran jugador como Illescas solo puede haber escrito un gran libro. Muy bien, Saúl. Bien. Ahí, haciendo la pelotilla. La gente es extraordinariamente amable cuando hay sorteos. Total. Mira, Manuel Martín, mientras busca, nos gusta mucho eso. Sí, Manuel Martín Mustafa decía: maestro Azuaga, que es Marshall, no Marshall. Vale. Le toca. Saludos desde Salamanca. Amo este podcast. Qué bonito. Esto es maravilloso. ¿Quién lo ha dicho? Pues lo dice Fernando Artisano. Oye, mira la que tengo. Mariela 621, saludos desde Chicago. ¿Qué me dices? Hombre, desde Chicago. Yolanda, disfruto y aprendo cada minuto en cada programa. Muchas gracias. Y bueno, luego etiqueta a gente y tal. Qué bueno. Bueno, y saludos desde Zaragoza. Es que hay un montón de... Muchos, muy amables. No sabía yo que había ya tantos. Mismo damos, por cierto, el ganador o ganadora, ¿vale? Valeria desde Perú nos escuchan también. Qué bien. Muy bien, pues nada, en breve, estad atentos al perfil de Instagram, que por ahí iremos contando cositas, ¿no? Total, claro. Vale. Sí, ya mismo. Y ahora nos vamos directamente al diario de Tartakower. El diario de Tartakower consiste en dar noticias y a veces en dar una noticia, Sí.
A ver, aquí podemos dar... De hecho, hoy vamos a dar una. Bueno, podemos dar una previa, ¿no? Que ha sido, bueno, el obituario, ¿no? El fallecimiento de uno de los grandes. Ay, es verdad, Spassky. Sí, Spassky, ¿no? Spassky nos deja, ojo, qué buen homenaje le hicimos y podríamos rescatar, ¿eh? Eso le iba a decir, yo creo que merece la pena, ¿no? Sí, como a modo de rescatar. necrológica, obituario. Mira, lanzo así a hackeados que vayan diciendo cosas sobre Spassky, a ver si podemos tener testimonios de ellos mismos. Y voy a hablar yo con alguien que creo que conoce muy bien el juego de Spassky, a ver si montamos algo bonito. Venga, vamos a montar algo. Vale. Homenaje a Spassky en breve. Pendiente. Y la noticia del día es el Open de La Roda. Open Chess La Roda, número sí. 51, 51. Total, mira, yo tengo aquí, un frontispicio que dice, somos el torneo más antiguo de España, pero ¿quién mejor para que nos lo cuente que el propio, no sé, el propio que, organiza todo aquello, ¿no? Julián, desde Hackeados. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy contento y muy agradecido de que nos invitéis a compartir nuestro torneo con vosotros. Qué guay. Torneo de La Roda, que va a ser del 15 al 20 de abril. Y la primera pregunta es esto, este eslogan tan chulo. Somos el torneo más antiguo de España. ¿Esto es así? Pues así es el torneo internacional más antiguo de España y hasta que llegó el COVID también teníamos que era ininterrumpido. Pero bueno, con el COVID una edición no se pudo cumplir. Pero bueno, sí que seguimos sumando ediciones y este año la número 51, que se dice pronto. Ya ves, y tanto. Oye, y si yo fuese un hackeado, que estoy aquí como, un poco medio dormido, pero de repente escucho, torneo, La Roda, Julián, fechas. A ver, ¿cómo le decimos a los hackeados que se acerquen? ¿Cómo se lo vendes? Pues el ajedrez es pasión y nuestra semana de pasión coincide con la Semana Santa y este es del 15 al 20 de abril. De martes a domingo tenemos ahí nuestros 5 días a tope compartiendo eso, la pasión y ahí nos podéis encontrar. Es un open, es decir, que vale desde un aficionado hasta, cualquiera que quiera, ¿no? Ahí perder él o incluso si tiene algún título y se la quiere jugar, ¿no? Con los aficionados, es decir, que Roberto puede ir, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, todo el que quiera disfrutar y que le gusta el ajedrez, y siempre hemos tenido esa tradición de que sea un open, así cualquier persona tiene la oportunidad de enfrentarse al número 1 del ranking, que puede ser hasta un campeón del mundo, que el actual campeón del mundo, Buques, ganó en La Roda en 2022, o sea que... ¡Olé! Que vamos. Qué bueno. Por cierto, que hay gente que nos escucha desde muy lejos. La Roda está en Albacete, Castilla-La Mancha, y me ha gustado mucho el cartel, Julián, es muy quijotesco, me ha gustado mucho, con los molinos ahí al fondo y todo. Sí, total. Sí, queríamos este año representar la idea de que La Mancha, de que los ajedrecistas, ¿no? Esas piezas de ajedrez van caminando a La Mancha a jugar. El año pasado sí que fue un cartel justo del Quijote y Sancho Panza, y este año una temática parecida pero desde otro punto de vista totalmente diferente, y como es tan internacional el torneo, pues queríamos eso, que La Mancha, el Quijote, que estuviera ahí los molinos, estén ahí presentes siempre. Oye, Julián, ¿está actualizada la página openchesslarroda.com? Sí, de hecho estrenamos este año la página web, hemos tenido otra y la hemos actualizado con mucho contenido, con todos los carteles históricos desde las primeras ediciones, todas las clasificaciones, e incluso el año pasado que tuvimos muchos eventos por el 50 aniversario, entre ellos un coloquio que vino Pérez Reverte, Leoncho García y Turrizaga, pues ahí también está colgado en YouTube. Bueno. Así que os invito mucho que veáis la página web, openchesslarroda.com, y las redes sociales, que ahí vamos poniendo todo el contenido y bueno, estamos invirtiendo mucho en eso y estamos muy orgullosos del resultado. Y tanto, te decía lo de la actualización porque estoy viendo aquí los inscritos, los jugadores, y ojo, o sea, gran maestro aquí, 2622 de la India, que no sé si lo digo bien, Narayanan, y luego tenemos a otro indio, Pranav, otro cubano, gran maestro, brasileño, búlgaro, bueno, es de nivelazo, Pues sí, la verdad que el nivel es altísimo. Ya os digo, Buques ganó hace 3 años. El año pasado ganó otro indio, Arambit, que actualmente está en el top 20 del mundo. Y para este año ya está confirmado el número 2 de la lista, Pranav, que se está jugando ahora mismo el Campeonato del Mundo Sub-20 y va líder, o sea que puede ser campeón del mundo. Y también se ha apuntado la campeona del mundo Sub-10 de Kazajistán. Así que vamos, es una delicia ahí poder
poder verlos ahí en acción. ¿Has dicho la campeona del mundo sub-10? Sí, campeona del mundo, ya tiene sus redes sociales, su equipo, hemos hablado con ellos. Así que vamos, deseando de conocerla. Qué maravilla. Qué bueno, qué bueno. Vale, entonces, venga, recapitulamos toda la información y dónde se puede apuntar la gente, querido amigo Julián. Pues del 15 al 20 de abril en La Roda, para apuntarse en la página web openchesslarroda.com, ahí va a haber una sección, hay una sección donde pone participa, un formulario muy rapidito. Y siempre estamos muy disponibles en redes sociales, por teléfono, por email, cualquier duda, cualquier cosa. Y vamos, que el proceso de inscripción lo hemos facilitado lo máximo posible. Muy bien. Maravilloso. Muy bien, pues nada, lo tenemos todo. Bueno, no, todo no. Hay que ir a La Roda. Tengo la última pregunta. Julián, ¿me permites? Por supuesto. Venga, es una pregunta. La Roda es conocido por los Miguelitos, ese bollo delicioso que a todos los que hemos pasado alguna vez por La Roda pues nos ha seducido y nos lo hemos terminado llevando. Los Miguelitos. La pregunta es, ¿tú sabes si los Miguelitos se pueden congelar? No se pueden congelar porque son artesanos. Bien, Julián. Y no se pueden congelar. Va a venir Roberto. Hay que ir a La Roda a probarlo. Vale. Bien, pues que sepas que mundorecetas.com dice que sí se pueden congelar. Dice, hay que comerlos cuanto antes, que están buenísimos, pero que si vas a tardar en comerlos no hay problema en congelarlos. Abucheo para el que congele. Para el que congele, abucheo. Bueno, nos veremos en La Roda, en ese Open Chess La Roda. Gracias por estar con nosotros, Julián. Un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo. Esto es como un viaje, de La Roda a la biblioteca de Caixa. Bueno, ¿quiere explicar algo? ¿Quiere decir algo antes de dar paso al momento más importante del programa, sin lugar a dudas? Yo le diría a aquel hackeada, que no sepa qué significa hackeado como radio oyente de este programa y que no sepa qué significa la biblioteca de Caixa, que deje de oírnos. No, hombre, no. Sí. No sea tampoco así. Sí, eso es lo que quería decir. Vamos a hacer una cosa. El que esté ahora mismo pensando en darle al pause y quitar el programa... Sí, porque... Espera un momento. Vamos a poner la biblioteca de Caixa y luego te pregunto si sigues con nosotros. Venga, va. La biblioteca de Caixa tiene una sección destinada a la fase final de la partida y nuestra recomendación de libro clásico en el día de hoy es uno de los ejemplares que destaca en esa sección y se trata de Finales prácticos de Paul Keres, uno de los campeones sin corona de la historia del ajedrez, que escribió este manual que abarca desde los finales más sencillos hasta los más complejos, explicados muy bien con ejemplos realmente buenos. Y en cuanto al libro contemporáneo, en realidad se trata ya de todo un clásico también. Cuidado donde lo pones en tu estantería, porque podrían quemarse los libros que hayan cerca. Se trata de Fuego en el tablero de Alexei Shirov, un libro para disfrutar del ajedrez de uno de los grandes tácticos, de los grandes jugadores de ataque de la historia del ajedrez. Alexei Shirov nos ofrece una selección de sus mejores partidas comentadas por él mismo. Imprescindible. Hombre, pues yo creo que ha merecido la... ¿A que no hay que cortar el hackeados? ¿A que no hay que irse? Que se vayan. ¿A que ya sabéis lo que es la biblioteca de Caixa? Que se vayan. O sea, el consejo de Luisón. Y ahora un personaje del mundo del ajedrez nos envía un saludo, nos propone una pregunta. Esto se llama, queridos amigos y hackeados, la gran diagonal. ¿Quién hoy? Sí, lo decíamos al principio, ¿no? Sí, pero Ana Mannachi. Ay, es verdad que utilizó lo del cebito de al final, no os perdáis, claro, que va a estar muy bien. Bueno, ya sabéis. Ahora a nivel de expectativas, el efecto Pygmalion. Sí, me dan pena por los que se han ido hace un minuto, pero bueno, se pierden lo mejor. Un gran maestro femenino, maestra internacional, representa a España, jugadora georgiana, ¿verdad? Sí. Todo un talento. Sí. Y también tiene el talento para hacer buenas preguntas. Sí. Venga, pues vamos a ver. Lánzalo. Hola, buenas. Soy la gran maestra Ana Matnache y les quería mandar un saludo a los oyentes de Hackeados y plantearles la siguiente pregunta. Si pudieran elegir entre jugar una partida larga, seria, clásica, contra Paul Morphy, la leyenda que todos conocen en el mundo, obviamente viajando en el tiempo, y cenar con él
pudiendo charlar de cualquier tema con él, hacerle las preguntas que quieran, pero sin poder jugar una partida, ¿cuál elegirían ustedes? Venga, un saludo muy grande, un abrazo y que tengan un buen día. Adiós. Adiós, Ana. Está muy bien la pregunta. Bueno, aquella de Nueva Orleans, siglo XIX. Sí. Y hay que decidir si echar una partidita. ¿Partida o cena con... Sin partida. Pero con una conversación muy sabrosa. Sí, la que tú quieras y tal. Yo tengo claro. Yo lo tengo claro tú también. Yo lo tengo gremio, claro. Yo lo tengo claro, sí. Pero bueno, a ver qué piensan los hackeados, ¿no? Conversación y cena. Pero bueno, esto ya cada uno... Y luego ya lo que venga. Cada uno que diga lo que quiera. Muy bien, pues ya está. Con esto yo creo... acabó, ¿no? Sí. Ha habido risas, ha habido imperativos. Sí. De esto tenemos que hablar, ¿eh? Noto que a veces me ordena. Y no sé si me gusta. Ojo, que a lo mejor me gusta. Le ordeno el pensamiento. Claro, no, pero que no pasa nada, que a lo mejor tenemos que hablar y resulta que me gusta. Y que resulta que a partir de ahora soy yo la parte sumisa y obediente de él. ¿Te imaginas? Yo me voy muy satisfecho hoy porque no he fallado coordenada, ¿eh? No, muy bien. Que podía haberlo hecho, ¿eh? Ha estado muy bien la entrevista con Carlos y hemos aprendido a decir Koltanowski. Casi, sí, a mí se me... Colti. Y además nos hemos puesto deberes, que esto me gusta mucho. Sí, homenaje a Spassky en breve, ¿eh? Sí. Desde Rusia con amor. Sí. Y la gente ya sabe lo que es un Miguelito también. Y que se pueden congelar, aunque algunos dicen que no. Que no. Azuaga. Venga. Buena semana. Otra. Adiós a todos, hackeados. Adiós.